Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana. Hablemos acerca de las ISAPRES, porque pese a reconocer avances después de largas reuniones privadas, el Ejecutivo y la oposición todavía no llegan a un consenso real para destrabar la ley corta de ISAPRES. Esto antes de que se cumpla el fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores. La falta de acuerdos ha pospuesto todo y hoy nuevamente va a sesionar la comisión mixta de la ley corta, donde el gobierno va a presentar las nuevas indicaciones buscando el respaldo necesario. Gonzalo Holguín tiene todos los antecedentes. Hola Gonzalo, buenos días. Hola Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, bastante complejo el escenario político para la ley corta de ISAPRES. Algunos dicen no pasa de hoy. No pasa de hoy que la comisión mixta, que la sala de la Cámara, incluso que la sala del Senado, que todo el Congreso tenga que despachar a ley esta iniciativa. Esto pese a que hubo intensas negociaciones en una jornada de martes, la de ayer, la que pasó, que estuvo más a puertas cerradas que a puertas abiertas, que tuvo más trabajo en la oficina de las Express que en la oficina de la comisión mixta o en la sala de sesiones de la comisión mixta del Senado de la República. Esto porque evidentemente se necesitaba llegar a un acuerdo político, siempre se supo, lo veníamos adelantando hace semanas e incluso meses. Era evidente que el acuerdo político final y el único que iba a contar era el que se iba a generar en esta comisión mixta después de que pasara todo el trámite del Senado y todo el trámite de la Cámara, porque también estaba bastante claro que habían diferencias significativas, no solamente entre ambas cámaras, sino que también entre cada oficialismo y cada oposición, que con sus respectivos matices fue dotando este proyecto de problemas de coherencia y también de suficiencia, porque aquí el problema de fondo para la oposición es que no da viabilidad financiera a la industria, lo que ha ocurrido con la ley corta de ISAPRES en los términos en los que está planteados. Ayer terminaron alrededor de las 9:30 de la noche las conversaciones. Imagínense que el gobierno se quedó. Nos señalan en el cuarto piso de las Express, la superintendencia, la ministra de Salud, el ministro Álvaro Elizalde, y los parlamentarios se retiraron ya con la impresión de que todo lo que se podía negociar estaba negociado, y ahora, durante la madrugada e incluso la mañana de ahora, se espera que el Ejecutivo, que el gobierno pueda llegar con indicaciones que den cuenta de haber accedido a las principales demandas de los parlamentarios de oposición. Lo decíamos, durante la noche se intensificaron las conversaciones entre las 20 y 21 horas. Senadores y diputados de oposición estaban encabezados por el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Salían de la oficina de ministros para reunirse en una sala contigua y discutir las indicaciones. También se podía ver a la subsecretaria Sexpress Macarena Lobos, clave en el Congreso Nacional, caminar entre ambas oficinas, posiblemente poniendo énfasis en la redacción de algunas adecuaciones que serían presentadas en la jornada como nuevas indicaciones. Tras la reunión y pese a la demora en su trámite, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, sostuvo, manteniendo el hermetismo, que han avanzado en el diálogo y que este miércoles van a presentar las nuevas indicaciones comprometidas por el Ejecutivo. Esto debería ocurrir en minutos. También apuntó que siempre han apostado por la responsabilidad política, reconociendo que la situación ha sido compleja, pero que desde el Ejecutivo en todo momento han buscado generar un proyecto que dé condiciones de estabilidad para que se cumpla el fallo de la Corte Suprema. Vamos a presentar todo lo que hemos trabajado. No queremos adelantar nada porque justamente es una situación en que es un proyecto importante, en que tenemos que de alguna forma tener responsabilidad sobre lo que se ha estado discutiendo, y eso efectivamente se va a seguir a continuar la conversación. Bueno, en relación al rol que va a desarrollar tras cumplirse el fallo, el superintendente de Salud, Víctor Torres, dijo que lo que se ha estado buscando es dar cumplimiento a los plazos y no caer en el desacato. Bueno, primero decir que la ministra ha sido muy clara en establecer que lo que se está buscando es poder cumplir con los plazos. Precisamente lo hemos planteado durante toda esta semana, no solamente estos días, y ese es el esfuerzo que se está realizando hasta el momento. Claramente nosotros tenemos una instrucción dada por la Corte y esa instrucción hay que cumplir. Uno de los parlamentarios oficialistas que estuvo esta tarde y que habló de las negociaciones fue el diputado Tomás Lagomarcino. Criticó duramente a la oposición por su intransigencia en las negociaciones, apuntando sus dardos específicamente contra el senador Javier Macaya. De hecho,
nos da la impresión, por la lluvia de declaraciones que ha habido estos días, que es primera vez que un parlamentario de oficialismo lo señala a él como personalmente responsable, como presidente de la comisión mixta, si es que no se evacúa el informe y no se va a ley antes del domingo la ley corta de ISAPRES. El parlamentario espera que el Ejecutivo sea capaz de llegar a consensos y que se pueda iniciar la votación ahora, esta mañana. La oposición francamente ha sido durísima en esta negociación, bastante diría yo intransigente en muchos momentos. Estamos cerca y esperamos que hayan múltiples conversaciones, incluso durante la madrugada, para llegar con algo. Creo que estamos cerca, pero uno tiene que ser optimista ya a esta altura. Las conversaciones van a seguir ampliamente en las próximas horas. Bien, en la oposición, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, una suerte de líder de la oposición en estas tratativas, expresó que están a la espera de las indicaciones que presente el Ejecutivo, aclarando que en base a esto son dos premisas fundamentales: el equilibrio financiero y la capacidad que éste tenga de funcionar a futuro. Hemos puesto este tema siempre como una premisa fundamental, no solamente desde el punto de vista del equilibrio financiero que tiene que tener el sistema para funcionar respecto de una deuda que supera en varias veces el patrimonio de las aseguradoras, sino que también es lo que significa el funcionamiento futuro y las eventuales reformas que se tienen que hacer. Estamos a la espera de que las indicaciones del Ejecutivo puedan reflejar eso y vamos en función de las indicaciones que se presenten. Claro, porque les decíamos que ayer nos contaban que salieron de las negociaciones no con un acuerdo cerrado ni concluido, sí con avances, con algunas concesiones. Por ejemplo, se especula fuerte que el Ejecutivo estaría por ceder una alza del tope de la prima extraordinaria, que recordemos que el Ejecutivo presentó una indicación que tenía un tope del 10%. Supuestamente se estaba negociando que subiese eso al 12 o hasta el 15%. Eso en todo caso un trascendido que se dio entre medio de las negociaciones. Y otro tema es incluso extender más todavía el plazo que tienen las ISAPRES para pagar todos los dineros. Recordemos que el máximo plazo son hasta 10 años, se estaba hablando de correr los 2 años más a 12 años plazo el término del pago de la devolución de los cobros en exceso a más de 700.000 contratos. La agenda, Katy Nivaldo, desde las 10:30 de la mañana, comisión mixta. La comisión mixta tiene la tarea de despachar sí o sí este proyecto a la sala del Senado antes de que comience la sesión de las 4 de la tarde. Y después viene la decisión más llamativa y la que va a ser más importante. ¿Qué va a hacer la Cámara? Se está hablando de una sesión de sala de la Cámara que podría partir a las 7 o a las 8 de la noche y terminar hasta incluso en la madrugada, porque eso sería preferible para los diputados que quedarse un día más en el Congreso, porque muchos de ellos tienen compromisos distritales y regionales. Recordemos que la semana pasada ya se había suspendido la semana el producto de la agenda de seguridad. Nivaldo Cato. Ante toda la premura que hay y que tú nos mencionas, Gonzalo, esto mismo que estás diciendo, ¿no? El hecho de sospechar ya que viene una jornada maratónica al respecto. Ayer no se logró ningún acuerdo, no se votó ningún artículo, porque todos hablan de que si esto sigue avanzando viene la crónica de un rechazo anunciado y no deja de llamar la atención, ¿no? Que sigamos más o menos en el mismo nudo ciego, sin mayores avances, salvo lo que tú mencionas, que el Ejecutivo se habría abierto a la opción de ya no 10 años, sino que 12 años de parte de las ISAPRES para pagar la deuda a sus afiliados. Ahora, entiendo yo que eso exime a las personas adultas mayores, ¿no? Sí, efectivamente, hay dos grupos que están excluidos: los mayores de 80 años, que se les tiene que devolver en 2 años, y los mayores de 65, que se les tiene que devolver en 6. El resto de las personas correría este plazo que se ha extendido. Katy, es muy importante lo que tú dices, porque, a ver, para ser bien transparentes, ¿qué es lo que quiere la oposición? Que le aprueben un mecanismo de reducción de deuda significativo, como por ejemplo la propuesta que planteó en su momento la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que ha sido cuestionada. Algunos le llaman que tiene vicio de origen porque de alguna manera fue hecha en concomitancia o en acuerdo con un ISAPRE, entonces de alguna manera eso también le quita un poco de piso político, pero también en lo técnico. Ayer escuchábamos y nos señalaba que tampoco nunca se entregó cómo se llegó al cálculo de la reducción, porque se hablaba que este mecanismo podía reducir en 500 hasta 600 millones de dólares la deuda, pero como cuando uno hace un ejercicio de matemática y tiene que explicar cómo llegó a ese resultado, supuestamente el gobierno dice que nunca recibió el cálculo final de cómo se llegó a este resultado de parte de esta facultad, ni de Álvaro Clark, que es el investigador que está a la cabeza de ese impulso. ¿Qué es lo que pasa? Es que si no hay un mecanismo que reduzca significativamente la deuda, podrían haber estado
48 horas encerrados ahí y no iba a salir nada. Porque en realidad esa es la diferencia y parece como intransable. ¿Qué es lo que se podía hacer? Ser creativos y buscar maneras alternativas por vía de las disposiciones que ya existen dentro de la norma, de ir cediendo algunos elementos, y ahí vamos a esperar, Katy Nivaldo, que en los próximos minutos, literal en los próximos minutos, de aquí a las 10 de la mañana, ya tienen que estar las indicaciones, y estas indicaciones deberían reflejar alguna invención, alguna creatividad legislativa, financiera, administrativa, que dé cuenta de que el gobierno entendió el mensaje e hizo lo que pudo, sabiendo que nunca iba a hacer lo que la oposición quería, que era, por ejemplo, poner la mutualización de riesgo o el mecanismo de la FEN, que, como yo les decía, reducía en 30, en 40 o hasta en 50% el total de la deuda, cuestión que simplemente no va a ocurrir, por lo que todavía todo está abierto y sigue siendo posible que la derecha, que la oposición simplemente vote en contra de la ley corta de ISAPRES. Claro, lo que pasaba en algún momento es que las indicaciones gubernamentales muchas veces eran fruto de la negociación previa, entonces llegaban más o menos consensuadas con algunos puntos de discrepancia, pero donde lo grueso de las indicaciones daban cuenta de un acuerdo, de una negociación política, pero estamos muy lejos de eso, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, hay que decir que el Ejecutivo ha hecho concesiones en todo caso. Esto sigue en desarrollo durante la madrugada. A nosotros nos da la impresión, y digo impresión porque no nos consta, que aquí hay gente de la superintendencia, del gobierno, que simplemente no durmió trabajando y buscando una propuesta. Lo decía el diputado Lago Marcino. Ellos esperaban que iban a seguir las conversaciones durante la madrugada. Hay que ver quiénes son los interlocutores técnicos, quiénes son quizás los centros de estudio, los grupos de interés o simplemente otros parlamentarios que están jugando un rol también en la manera en que los integrantes de la comisión mixta están negociando con el Ejecutivo. Lo cierto es que no hay ninguna garantía de que esto se vaya a destrabar. Es cierto que durante el fin de semana la oposición ya había trabajado con el gobierno en las indicaciones y el gobierno le había concedido una serie de elementos que están contenidos en la norma de la ley corta de ISAPRES y que hay elementos, yo les venía comentando, por ejemplo, la opción de que las ISAPRES dentro del plan de pago puedan ofrecer la posibilidad de un pago anticipado parcial. Básicamente, se lo explicábamos, si es que a las personas o a un afiliado se le deben 5 millones, por decir una cifra, que la ISAPRE pueda proponer un mínimo, que podría ser un mínimo de un 50, un 60, un 70% de ese total, para ser pagado de inmediato y que voluntariamente el afiliado pueda aceptar o no esa oferta, y de aceptarla, digamos, a nivel macro, entendiendo que quizás la cultura indicaría del afiliado que iba a preferir ese dinero de manera adelantada, que ahí se podría generar una reducción del 15, del 20, del 30% de la deuda, aunque esas son solo especulaciones que no están confirmadas para nada, y seguimos esperando un acuerdo político en ciernes que debería llegar en los próximos minutos. Les contamos cuando lleguen las indicaciones, estamos esperando. Bien, te liberamos para que... Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.